Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo han estado? Muy bien por acá. Bueno chicos, vamos a dar inicio a nuestro encuentro del día de hoy. Eh, Primero quisiera iniciar con las dudas que tengan algunos de ustedes, si tienen dudas sobre el taller práctico que teníamos. Hola, claro que sí. El taller de la semana 2, que era elaborar el estado de costos, el que era de llenar los casos A, B, C, sí, que era con las incógnitas. Déjame yo corroboro si no lo subí y ya te lo... Hola. Ah, ok. Mm, sí, porque yo sí vi que Sandra sí me escribió y yo sí contesté que sí estaba, decía taller todo resuelto, eh, pero sí es otro ejercicio. Bueno, entonces no, efectivamente el del taller de la semana 2 no lo subí resuelto. Déjenme que yo entonces hoy al finalizar los encuentros les cargo el taller resuelto. ¿Listo, chicos? Vale. Bueno, voy a compartir pantalla un momentico el taller mm, de la semana 3 para que lo miremos como a nivel general, ¿cierto? Para hacerles como unos comentarios de retroalimentación sobre el taller. Este es el de la... Bueno, chicos, ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Está cargando. Ahí ya, ¿cierto? Bueno, chicos, digamos que el punto uno de este taller era simplemente seguir con la estructura de sumar y restar para encontrar allí los datos faltantes en la estructura del estado de costos. Eh, Importante esté en pantalla, este es el caso 2. En el inventario inicial de productos terminados hay como una rayita. No sé si era visible o no, pero entonces para que tengan en cuenta que eso significa que no había, o sea, cero. El inventario inicial de productos terminados en ese momento es cero. Listo, no es que ahí haya que encontrar un valor, porque pues por eso no está pintado en amarillo. Listo. Eh, Respecto, esta no tenía IVA incluido. Bueno, el ejercicio era simplemente hacer el estado del costo. Aquí, aquí tener en cuenta estos porcentajes que se les daban en los datos para asignar cada parte al costo, al gasto de venta, al gasto de administración para el efecto de hacer el estado de resultados. ¿Cierto? Aquí no había como mayor cosa. En el ejercicio 3, mmm, recuerden el efecto que pasa con los impuestos al comprar eh, materiales o materia prima, que sea directa o indirecta, el efecto que tiene el IVA en la contabilización y al pasarlo hasta a la hoja de costos como material realmente utilizado. En este caso, no, no es este ejercicio, es el otro. Bueno, aquí
mm, no sé cómo tomaron la pintura, por ejemplo, si la pintura la tomaron como materia prima directa o costo indirecto de fabricación, es decir, materia prima indirecta. Ok, correcto, listo. Sí, digamos que ahí algunas personas me hicieron preguntas sobre esa y de pronto alguien me preguntó, pues me argumentó que yo puedo vender la reja o la ventana sin pintar. Digamos que es cierto que se puede vender sin pintar y digamos que en la mayoría o en la vida real comercial de este tipo de productos siempre las venden con por lo menos una base de pintura por el tema de cuidarla como la calidad, ¿cierto? Por tapar como ese tema de la soldadura y eso para que no se vea como feo el producto. Entonces, digamos que ahí simplemente esa pregunta. En el ejercicio 4 eh, compra repuestos, pero no hay utilización de esos repuestos. Entonces no sé cómo les quedó esa contabilización o qué hicieron con los repuestos. Si les incluyó al final, les hizo parte en la hoja de costos o no. Sí, vale, sí, está bien. Y aquí también la misma pregunta, si se toma el anticorrosivo y la pintura como materia prima o costo indirecto de fabricación. En este caso, exactamente. Sí, ese es el concepto. Ahí lo tienes muy claro. Esa era como la observación, que de pronto dudas que en general me comentaron de pronto por interno algunas personas sobre este ejercicio, entonces para que nos quede socializado para todos. Listo. Bueno, en general creo que era la dinámica y aplicarlo, los conceptos. Sí, sí, a menos de que cambie el año, pues, pero para el ejercicio 2020 ese es. Si fuera año 2018, ahí sí nos tocaría revisar los dominicales, los festivos y hacer como el mismo cálculo. Pero para el 2010, 2020, perdón, siempre va a ser la misma, 279. Vale, listo chicos. Bueno, hoy tenemos nuestro primer parcial, equivalente al 25% de la nota. La idea es que la primera parte de la clase yo voy a continuar, bueno, eran las dudas, voy a avanzar con el tema, digamos que estaba preparado para hoy en el espacio que nos alcanza el tiempo y les dejo el parcial abierto para quienes lo quieran resolver. Digamos que voy a estar toda la sesión aquí conectada, es decir, hasta las 3:30, así la clase o pues mi explicación no dure todo el tiempo para quienes inicien o quieran iniciar el parcial ya. Ya está habilitado, pues ya está habilitado, sí. La idea es que desde que se abre el parcial hay 2 horas para resolverlo eh, y el plazo máximo para entrar a, pues para que se cierre el cuestionario es el día martes, martes a la medianoche. ¿Listo? Por si alguien no tiene forma de hacerlo hoy y hay algunos compañeros que me han escrito que tienen muchos problemas de conexión, entonces de hecho no pueden estar incluso en la clase, entonces también por ellos lo dejé habilitado hasta el día martes. Sin embargo, como estaba cronometrizado, pues programado previamente desde nuestro primer encuentro, hoy el espacio se genera para el parcial, listo. Entonces voy a iniciar con la parte de la temática. Esta temática no entra en el parcial, ¿cierto? Es hasta lo que vimos en la semana anterior, que el resumen completo estaba en ese taller que acabamos de ver en pantalla. Sí, claro que sí. Mm, sí, a la línea de WhatsApp, pero también me puedes contar y yo trato de intermediar para que mm, la podamos tener en cuenta.
Ok. Ah, ok. Muy válido, listo. Ah, bueno, mira que chévere. Yo no te podría haber dado esa respuesta porque la visión que tenemos nosotros de la plataforma es diferente a la que tienen ustedes. A mí me llega como la visión de tal te entregó, tal cargo el trabajo, estas personas faltan por subir, ¿cierto? Es como la visión que tengo yo, es diferente a la de ustedes como estudiantes. Pero muchas gracias a los compañeros que ayudaron ahí con la respuesta. Bueno, chicos, entonces habíamos hablado en el sistema de costeo de órdenes de producción, cómo se contabilizaba la materia prima y la mano de obra, ¿cierto? Y la aplicación de qué conceptos se tienen en cuenta y cómo era el funcionamiento. Nos quedó faltando el tercer elemento, que es el costo indirecto de fabricación, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Seguimos hablando del sistema de costos por órdenes de producción o fabricación. ¿Listo? Entonces, eh, recordemos que los costos indirectos es pues todo eso que tiene que ver de manera o necesaria o se involucra en la producción, pero no es tan visible o tan evidente o fácil de identificar y no es mano de obra que transforma esos elementos fáciles de identificar, ¿cierto? Que no los transforma directamente, no se involucra en la transformación. Sin embargo, son necesarios, ¿cierto? Sin ese concepto, sin ese consumo de ese elemento, no voy a tener un producto final. Entonces, todo eso que yo no logro identificar como materia prima directa, o sea, al ver el producto, o que no toca esa materia prima para transformarla en un producto, casi que lo clasificamos de una vez como un cifra, ¿cierto? Eh, en general, siempre se podrían subclasificar o subdividir en materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros. Es como lo que podríamos decir que los costos indirectos de fabricación se dividen o se clasifican. Bueno, materia prima indirecta, mano de obra indirecta y los otros. Vamos a ver un poquito más de ejemplos de los otros costos indirectos de fabricación. ¿Como cuáles? Siempre o generalmente yo les he colocado en los ejercicios el salario de los supervisores, ¿cierto? Les he colocado la depreciación de la maquinaria involucrada, pero hay otros conceptos que también tienen que ver con la producción o son necesarios y son, digamos, un poco más difíciles de identificar o de relacionar con la parte del costo. Sin embargo, podrían hacerme cambiar el valor de un producto, el costo mío de fabricación. Uno de ellos es el seguro. La mayoría de compañías hoy tienen seguros, seguros contra incendios, seguros contra robo. eh, Incluso hay tipos de negocio que los seguros son obligatorios. Por ejemplo, una fábrica de temas pirotécnicos tiene que tener no solamente seguro de incendios obligatorio, pues y además de todo el protocolo de seguridad, cierto, que debe tener, sino que tiene que tener también una póliza de daños a terceros, pues un seguro que cubra en caso de que haya un incendio o hayan daños y se afecten otras áreas, o sea, mis vecinos, con el incendio o con temas propios de mi actividad, yo pueda tener cómo cubrir y responder frente a esos daños y no afectar el patrimonio de la empresa, ¿cierto? Que haya un seguro que responda frente a esas eventualidades. Obviamente en el evento de un accidente, ¿no? No algo previamente planeado o por falta de seguridad interna o de un protocolo de seguridad interno. Ese tipo de seguros también son relacionados a los costos del producto. Porque sin ese seguro, en el caso, por ejemplo, el ejemplo que les doy de la fábrica de juegos pirotécnicos, no puede operar. Si no tiene esos seguros, no puede operar, ¿cierto? Y podrían sellarlo de la parte de Secretaría de, de, de Infraestructura, lo podría cerrar en el municipio donde opere, o en la Secretaría del Interior. Bueno, alguien, una entidad de vigilancia los puede
clausurar porque no están cumpliendo con eso. Entonces miren que es un requisito para fabricación que de una u otra manera es muy propio de su actividad. Eh, Hay otros seguros que ya son voluntarios de las compañías eh, con el fin de garantizar o prever ese tipo de accidentes que pues pueden pasar y que van a tener unos costos muy altos donde sucedan y no tengamos esas coberturas. Eh, el de incendios, el de derrumbes, ¿cierto? Si yo estoy ubicado geográficamente en una zona de peligro o en una zona con cierta ser propensa a deslizamientos, derrumbes, bueno, afectaciones propias como de la naturaleza, que puedo evitar con un seguro, cubrirme con un seguro y lo hago, pues eso tendré que cargarlo al costo donde tengo la planta, ¿cierto? Al costo de producción. Otro tipo de seguros, si yo tengo seguros adicionales para mis empleados, coberturas adicionales no a las de ley, ¿cierto? Que anteriormente habíamos visto lo del tema de mano de obra indirecta, pero este tipo de seguros es indirecto o es otros costos de fabricación eh, cuando tengo, por ejemplo, que les pagamos, no sé, funeraria. Eso no hace parte del salario de los trabajadores, ¿cierto? Entonces no hace parte de la mano de obra directa que calculábamos en el evento anterior, no hace parte del salario porque no se lo pago como una remuneración por prestarme esa persona su servicio a mí como empresa, pero es un beneficio que tiene. Yo tengo dentro de mis políticas empresariales que todas las personas que trabajan conmigo, sean de la planta o administrativos o de cualquier área, les pago seguro funerario. Entonces, eso haría parte de los otros costos de fabricación en el ejemplo que les estoy dando. Mm, Otro así de pronto como raro, digámoslo así, raro en que no suele ser muy común es el tema de eh, los fletes. Por ejemplo, cuando yo pago un flete para eh, importar o pues para traer la materia prima a mis instalaciones o la materia prima indirecta, cualquiera de las dos, y lo pago aparte de lo que costó el material o lo que costó la materia prima, pues ese flete hace parte de la producción, porque sin pagar ese flete no voy a tener cómo utilizar mis materiales en planta, entonces harían parte del costo indirecto de fabricación. Listo, entonces el mensaje es como que no nos encasillemos únicamente en arrendamientos, servicios públicos, salarios de supervisores y materia prima indirecta y depreciación, no. Todo lo que tenga que ver de manera indirecta con la producción y sea como necesario o obligatorio desde el punto de vista mío como compañía para operar, hace parte del costo indirecto de fabricación y tengo que incluirlo en el costeo porque si no voy a alterar el valor mínimo o el valor para calcular el punto de equilibrio, ¿cierto? ¿Con qué valor voy a salir yo al mercado? Listo. ¿Cómo se calculan los costos indirectos de fabricación? Digamos que como en el evento del ejemplo del seguro, ¿cierto? Yo no puedo decir que cada unidad que produzco voy a pagar un peso de seguro, ¿cierto? Porque normalmente las aseguradoras no protegen un bien, protegen por unos montos todas mis activos o toda mi área de construcción, toda mi área de operación, ¿cierto? Dependiendo del seguro. Supongamos que estamos hablando del seguro de incendios. Ellos no me van a cubrir por cada unidad que se queme en el evento del siniestro. Ellos van a cubrir el total de mis activos, incluyendo la maquinaria, incluyendo los muebles y enseres, incluyendo el material primo que se haya quemado en el incendio, los productos en proceso y los productos terminados. O sea, ellos me cubren todo, porque yo no aseguro una cantidad específica de unidades, sino que generalmente se asegura un valor. En el evento, entonces en ese escenario es muy difícil decir que por cada unidad que se produce paga un peso de seguro o 10 pesos de seguro. No es fácil llegar a esa determinación unitaria cuando los costos son globales, ¿cierto? Y que así produzca o no produzca, en el ejemplo de los seguros, tengo que pagarlo, ¿cierto? Es un costo fijo. Sin embargo, la depreciación, por ejemplo, yo digo que la depreciación es por el desgaste de la maquinaria en el tiempo, si uso línea recta. Entonces se deprecia la maquinaria a 20 años. Y en un mes, ¿cierto? Al llevar a la contabilidad mensual, podría decir que de cada mes, no sé, 1 millón de pesos de depreciación, por decir cualquier cosa. Pero de ese millón, si ese mes no hubo producción, estamos en COVID, planta parada, ese mes no hubo producción, igual en la contabilidad
se va a reconocer la depreciación o no. ¿Ustedes qué dirían? Correcto. El objetivo de la depreciación es reconocer contablemente la depreciación por el uso, el desgaste del uso de la maquinaria. Entonces ahí no habría costo fijo, ¿cierto? Que generalmente la depreciación es fija por el concepto, la forma de calcularlo, es decir, porque cada mes se usó la maquinaria. Entonces tengo a lo largo de los 240 meses, los 12 años, perdón, 20 años, un valor fijo, 1.000.000 cada mes. Sin embargo, si ese mes no hay producción, pues yo optaré por no contabilizar la producción, la depreciación, perdón. Pero si, no sé, empezamos, nos abrieron, nos dieron permiso para operar, supongamos que estamos en mayo. Entonces, a partir del 11 se puede empezar a trabajar. Entonces, del 11 al 30, obviamente el volumen ha caído todo, entonces generalmente hacía 1.000 unidades, pero en mayo que puede volver a arrancar no va a ser 1.000, va a ser 300. Igual va a generar una depreciación, porque su método es línea recta, no es por unidades. Entonces, así no haya consumido o desgastado la máquina en el mismo volumen habitual mensual que tiene determinado, por el método que se utiliza, tiene que registrarlo, ¿cierto? Así haya hecho un producto o dos productos, o los 1.000 en su volumen habitual. Ahí ese costo se convierte en fijo, ¿cierto? Porque no depende de la cantidad de unidades que se estén produciendo. Es por el método en que calculo la depreciación. Sin embargo, ¿cómo sé yo cuánto de esa depreciación le corresponde a una unidad que produje? Lo más lógico sería dividir el total de las unidades del mes, ¿cierto? Y ahí saldría el valor unitario, pero eso quiere decir que cada mes ese valor va a ser diferente dependiendo de la cantidad de unidades que se realizan. Entonces, a veces no es tan fácil llegar a asignar los costos indirectos de fabricación a cada unidad producida o a cada servicio prestado. Por esa dificultad que tiene como tal el concepto de la estructura de costo indirecto de fabricación, existe una tasa predeterminada para fijar ese costo unitario, para llegar a saber cuánto le imputo por concepto de unitario a una producción o a un lote, en el caso que estamos hablando del sistema de costos por órdenes de proceso, por órdenes de producción. Esa tasa está representada en la fórmula que ven ahí en pantalla. TP, tasa predeterminada, es igual a los costos indirectos de fabricación P, ¿cierto? CIF P, CIF presupuestados, dividido NOP. NOP es nivel de operación presupuestado. Entonces, cuando yo hablo de calcular costos indirectos de fabricación, primero, tengo que tener claro que es todo lo que está de una u otra forma relacionado con la producción, diferente a mano de obra y materia prima directa. Segundo, debo tener presente cómo lo voy a, digamos, a distribuir en las unidades finales producidas. Para eso, antes de producir, tengo que saber cuáles son mis costos de producción. No exactamente, es decir, tengo que presupuestar cuáles van a ser mis costos indirectos de fabricación. Y con esos costos presupuestados, cuántas unidades o cuántas cantidades soy capaz de realizar, soy capaz de producir. Ahí es donde hablamos de CIFP, costos presupuestados indirectos de fabricación, y NOP, nivel de producción presupuestado o presupuesto de producción, como lo quieran llamar. En algunos textos lo pueden encontrar así, presupuesto de producción. Con esa proyección antes de iniciar la fabricación real es que se asignan los costos indirectos de fabricación, es decir, con esa tasa, con ese porcentaje que me arroja los costos presupuestados versus el nivel de operación. Ahí voy a determinar de manera, eh, digamos, anticipada cuál es el costo indirecto de fabricación de cada unidad. Entonces vamos a empezar a hablar de tasa presupuestal o de tasa predeterminada de CIF. En este caso, pues con la fórmula que ven en pantalla. ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo sé cuáles son los presupuestos de costo indirecto de fabricación, cómo sé cuánto van a valer los costos directos de fabricación de un periodo. Entonces, aquí tengo que agregarle digamos, a la ecuación el tema o el factor del tiempo. Siempre que yo esté trabajando una contabilidad de costos, estoy hablando de un tiempo o de un periodo. Ese tiempo puede ser un mes, un año, 3 meses, un semestre, pero siempre tiene que existir un periodo.
Generalmente, y el ideal práctico y real, es que ese periodo sea mensual, que se determinen los costos en mensuales y que ese costo sea el que se lleve o se traslade a su vez a la contabilidad financiera. En ese caso, aplica mucho a las compañías que son muy juiciosas y llevan su contabilidad al día y cada mes hacen corte de estados financieros. Así no presenten los cuatro estados financieros, ¿cierto? Así no presenten todo el volumen de operación. Ellos organizan o preparan la información financiera básica, un estado de resultados y un estado de situación financiera para revisar qué pasó con la empresa ese mes. Entonces siempre tengo que hablar de un periodo y ese presupuesto va a estar establecido para ese periodo. Entonces yo puedo tener presupuesto de producción para un mes, para 2 meses, para 3 meses o para el año, pero siempre tiene que haber un periodo. Recuerden que por temas contables mínimo tiene que haber un periodo de un año, pero de entre menos tiempo sea el periodo, pues mucho mejor, mucho más exacto va a ser mi forma de calcular los costos. ¿Con qué fórmula o cómo, digamos, el área financiera puede realizar el presupuesto de producción? Para eso utilizan una de las fórmulas más comunes en el tema de producción, que es esa ecuación de línea recta que ven en pantalla, donde Y, o sea, lo que quiero presupuestar, es igual a X más B. Esa ecuación, digamos que matemáticamente se resuelve por el método de mínimos cuadrados. No la vamos a ver aquí, o sea, no es que nos vayamos a poner a hacer esa fórmula matemática aquí, yo les voy a dar generalmente el presupuesto, ¿cierto? Yo ya les voy a decir, el presupuesto de costos de indirecto de fabricación del periodo era tanto o es tanto, porque pues esa materia de presupuesto ya ustedes previamente la vieron, ¿cierto? Pero generalmente esa es la ecuación que más se usa. Digamos que esa misma ecuación la voy a trasladar a términos de costo. Entonces ya no voy a hablar de Y, sino que voy a hablar de CIF presupuestados. Ya no voy a hablar de AX, sino que voy a hablar del costo variable unitario por el número de unidades que espero producir y le voy a sumar los costos fijos, costos indirectos de fabricación fijos, ¿cierto? Digamos que así va a salir o saldría matemáticamente mi, mi información. Si yo no les doy el valor CIFP, es decir, no le doy el total de presupuestos, pero le doy el costo unitario de fabricación variable, el presupuesto de producción esperado y el costo indirecto de fabricación fijo, pues aplico la misma ecuación, ¿cierto? Multiplicaré y sumaré los costos indirectos de fabricación. Ahí pues por recuerden que primero multiplico el CV por el NOP y luego sí le sumo los IF. No lo puedo hacer todo directo en la calculadora porque no me va a dar una operación matemática correcta. Listo, hacen de cuenta que ese CV por NOP está dentro de un paréntesis. Pues primero resuelvo eso y luego le sumo el CIF. En el evento en que yo no les dé el CIF total. Pero si les doy el CIF total, pues simplemente haré caso omiso de esta ecuación. Más la traigo para que lo tengamos presente de dónde salen los datos. Entonces aquí igual simplemente les dejo qué significa cada sigla. CIF-P, CIF presupuestados, CV, eh, costo unitario variable, CIF variable, NOP, nivel de presupuestos de producción, y el CIF fijo, ¿cierto? Costo indirecto de fabricación fijo, el SIFF. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Ya ahorita vamos a ver el ejemplito, ya lo vamos a ver. ¿Listo? Bueno, así como hablo de CIF presupuestados, ¿qué es lo que yo espero producir en el periodo? ¿Cierto? Existe lo que realmente me gasté. Yo dije que iba a producir 1000 unidades y para 1000 unidades me iba a gastar 10 millones de pesos en costos indirectos de fabricación. Pero la realidad fue que no hubieron ni 1000 unidades, sino 100, porque estamos en COVID. Entonces no me gasté 10 millones, no que me gasté uno. Un ejemplo de la vida real. ¿Cómo determino los IF aplicados? Eso es diferente, ¿cierto? Una cosa es lo que yo me gasté real. Ahí estoy hablando de cifras reales, lo que les acabo de decir. Había presupuestado 10 millones, pero se gastó realmente uno. Presupuestó producir 10.000 unidades, pero realmente produjo 100. Es un ejemplo de cifras reales. Sin embargo, para el tema contable o para el tema de aplicación de los costos, voy a trabajar con los IF aplicados. ¿Qué son los IF aplicados?
La tasa anterior que calculamos en la fórmula de la diapositiva anterior, donde cogí los CIF presupuestados, el CIF-P, y lo dividí entre el volumen de producción presupuestado, ¿cierto? Ahí determiné la tasa. Esa tasa la voy a multiplicar por la producción real. Ahí voy a calcular o conocer el CIF aplicado. No quiere decir que sea el CIF realmente pagado. Ese es el aplicado. ¿Y cómo lo aplica? De acuerdo a la tasa que predeterminó. Entonces ahí ya vamos hablando de tres conceptos diferentes. CIF reales, CIF aplicados y CIF presupuestados. Necesito que nos quede clara la diferencia entre los tres. Entonces el presupuestado, antes de iniciar la producción, se calcula o se estima cuánto va a costar la producción y cuántas unidades voy a producir. Los CIF reales es lo que realmente pagó. Entonces, finalmente, cuánto pagó de CIF en ese periodo y cuántas unidades reales o nivel de producción real tuvo. Y el CIF aplicado es como la unión de las primeras dos, es decir, la tasa presupuestada por el nivel real de operación. No significa que sea el CIF realmente pagado, simplemente es un CIF adicional que es lo que le aplico contablemente a mi sistema de costeo. Clara la diferencia entre los tres términos. Recuerden que NOR es nivel de producción real. Listo, chicos. Bueno. Listo. Entonces vamos a ver este ejemplo. La empresa del indirecto para el mes de junio, miren que aquí ya tengo un periodo, presupuesto CIF de 60 millones. En este caso yo les estoy dando el CIF-P, 60 millones. Adicional cuenta con la siguiente información. Los desembolsos relacionados fueron arrendamiento 25 millones, salario de supervisores, incluido el factor prestacional 18 millones. Ahí hago un paréntesis, chicos. Si les digo que el salario del supervisor o de un supervisor de planta, si tiene uno solo, es 2 millones de pesos, sin factor prestacional, pues ustedes ya saben calcular el factor prestacional. Entonces tienen que completar la información. Si les doy el valor, el factor prestacional incluido, pues ya sé que ahí está todo. Pero si no, tendré que hacer lo mismo que hice con la mano de obra directa, solo que por el valor del salario indirecto. Listo. El 8.33 de cesantías, el 8.33 de prima y el 12% de las cesantías sobre el valor de las cesantías, el 12% de pensión, el 4% de caja de compensación, el 0.522 para la ARL. Con los mismos días, ¿cierto? Porque el supervisor de planta igual trabaja los mismos días que el operario. Si no, pues si no hay operario, no tendrá nada que hacer el supervisor en la planta. Entonces siempre vamos a trabajar para el año 2020 con 279 días reales. ¿Listo? Bueno, también para esta empresa en el mes de junio pagó por servicios públicos de planta, miren, desembolsos, o sea, realmente fue lo que pagó, 4.500.000. Por depreciación de maquinaria registró 3.800.000 y de materiales indirectos 14 millones. O sea que el total de pagos reales de esta compañía por concepto de costo directo de fabricación fue 65.300.000. O sea que para este escenario ya voy con dos diferencias. El CIP-P de 60 millones y el CIF-R o CIF real de 65.300.000. Ahora, la producción real fueron 9.800, o sea, el NOR, pero había presupuestado un nivel de producción de 10.000, o sea, el NOP, nivel de operación presupuestado 10.000. ¿Dudas hasta ahí? Con el enunciado. Ya aquí tengo identificados dos datos diferentes. CIF-P, CIF-R, NOP y NOR. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a solucionarlo. Primero lo que voy a calcular es mi tasa presupuestal. Es decir, los IP, que para este caso fueron 60 millones, sobre el nivel de operación presupuestado, que me dijeron que era 10.000. Sí, correcto, 10.000. Simplemente haré la división, en este caso 60 millones dividido 10.000, me va a dar el valor por unidad que yo antes de iniciar la producción le estimo a cada producto que tiene de costo indirecto de fabricación. Es decir, que para esta empresa
por costo indirecto de fabricación, más o menos por unidad se está gastando 6.000 pesos, según esa producción de 60 millones presupuestados y 10.000 unidades producidas con un valor de 60 millones. ¿Todos me siguen hasta ahí o alguna duda? Bueno, teniendo la tasa presupuestada, puedo aplicar o puedo hallar los CIF aplicados, que la fórmula era tasa presupuestada por nivel de operación real, que en este caso fueron 9.800 unidades. Entonces vamos a calcular el CIF aplicados, los 6.000 pesos que acabo de hallar con la tasa presupuestada por las 9.800 unidades que produjo. Aquí voy a hallar los CIF aplicados del mes de junio, o sea, en la contabilidad registraron como costo indirecto de fabricación 58.800.000. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, entonces voy a mostrar la presentación de la clase anterior donde hicimos el ejercicio ejemplo de de la compañía de lana, ¿cierto? Para compararles allí y mostrarles allí algo importante que tenemos que identificar. Voy a seguir con ese mismo ejercicio. Entonces vamos a recordar este ejercicio de la clase de lana. Aquí simplemente era una fábrica que fabricaba, una empresa, perdón, que fabricaba productos de lana y tenía una orden para fabricar 75 buzos de lana, ¿cierto? En el periodo de marzo, pero esta producción puntualmente se consumía 16 días del mes, no era todo el mes, solo 16 del mes de marzo. Entonces, en los datos que nos daban iniciales, compraban unos materiales y se clasificaron en la solución entre material al inventario y cuando lo consumía, vamos a recordar aquí qué hacíamos. Entonces, en la compra no pasa nada. Se compraba el material y se llevaba al inventario. Hasta ahí no había nada. Este es igual, compraba. Cuando lo usaba, en este caso, pues la lana sigo siendo igual, pero con los botones y los tallajes, que eran costo indirecto de fabricación, recuerden que miren lo que hacíamos acá. Contabilizaba eso como un costo indirecto de fabricación, ¿cierto? ¿Y cómo lo calculaba? En este caso, había consumido 20 docenas de los botones, entonces las 20 por 12 por el precio pagado, 280. ¿Qué me va a cambiar? Ahora que estamos viendo la aplicación real del costo indirecto de fabricación. Yo le voy a colocar como un paréntesis a esa cuenta de costo indirecto de fabricación y la voy a llamar costo indirecto de fabricación, cuenta puente o cuenta de control, como lo quieran llamar. Generalmente son en el plan de cuentas o en el PUC que se usaba tradicionalmente, va en la misma cuenta 7, ¿cierto? ¿Por qué le vamos a colocar el paréntesis de cuenta puente? Porque al tener el sistema de costos por órdenes de producción, yo únicamente estoy llevando allí lo que realmente pagué para este lote. Pero recuerden que de todo lo que pagó en el mes, ¿cierto? Los costos en litros de fabricación de una empresa, no se los consume todos en un solo lote. Sin embargo, el resto de los costos los tiene que aplicar. Entonces me explico. Para este ejemplo de la lana, en ninguna parte yo aquí les dije arrendamiento, pero el arrendamiento lo pagó, ¿cierto? ¿Cómo hace para aplicarle a cada lana, a cada uso de lana, es decir, a los 75 usos que produjo, una contabilización por arrendamiento, costo indirecto de fabricación? No tengo cómo, ¿cierto? Porque no sé cuánto vale cada unidad producida de arrendamiento. Esa no tengo cómo identificarla. Diferente con los materiales, que los materiales sí sé cuánto costó cada unidad. ¿Todos me siguen hasta ahí? ¿Alguien tiene una duda hasta allí? Entonces, cuando yo me esté enfrentando a los materiales indirectos y los esté contabilizando, yo voy a hacer exactamente la misma contabilización con la diferencia de la cuenta, que es una cuenta de costo, pero se va a llamar cuenta o costo directo de fabricación, cuenta puente o cuenta provisional o cuenta temporal, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque al final del mes, cuando se cuenten o se sumen todas las órdenes de producción realizadas y todos los costos pagados, el valor de eso va a ser diferente. Entonces, ahora veamos el ejemplo. Vamos otra vez
al ejercicio que les estaba mostrando. Cuando aquí yo calculé la tasa presupuestada, en este ejemplo, de 6.000 pesos, dije que cada unidad que se iba a producir de esta empresa era 6.000 pesos. Para un lote, ¿cierto? Un lote o una orden de producción, ¿qué voy a hacer? Esos 6.000 pesos los voy a multiplicar por las unidades del lote. En el ejemplo de los buzos, que es el mismo ejercicio, ¿qué voy a hacer? Multiplicar 6.000 pesos, no por 9.800, sino por las del lote, es decir, 75 unidades. Y ese será el valor que voy a llevar como costo indirecto de fabricación de ese lote. No quiere decir que sea el total del costo del mes, del periodo, no, del lote. Entonces, en la hoja de costos, ¿cierto? Voy a volver al ejercicio de la hoja de costos. ¿Qué va a llevar? No voy a poder. Listo, entonces qué pena. Ahí ya, casi no logro poner la pantalla. Listo. ¿Qué llevábamos a la hoja de costos? Este valor, ¿cierto? Los 103.200 como costo indirecto de fabricación por los botones y los 191.100 por las marquillas. Eso lo vamos a corregir con esta nueva forma de aplicar los costos indirectos de fabricación. Ya no voy a llevar a la hoja de costos este valor y este valor, sino que voy a llevar la multiplicación de los 6.000 por la tasa presupuestada, porque para eso se calculó el presupuesto. Entonces aquí cuando en la hoja de costos llevaba este valor de 103.000 y este de 192.000, por ahora no voy a llevar nada. ¿Cuándo los voy a llevar? El día que se termina la producción, cogeré la tasa de sí presupuestada, en el ejemplo de los 6.000, por las unidades producidas, es decir, 75.000. Entonces, para este ejemplo puntual, me van a pasar los IF de 294.300 a 450.000. 450.000 es el resultado de 6.000 por 75 unidades. Correcto, todos me siguen hasta ahí. Bueno, chicos, entonces, les queda el taller para aplicar este mismo concepto. Es decir, ya vamos a unificar un ejercicio, materia prima, mano de obra y CIF. Y les queda una consulta y es, digamos, buscar o justificar o encontrar la razón del por qué no voy a, digamos, utilizar el valor de los CIF consumidos. Me explico, para que les quede clara la tarea. O sea, no solamente es el taller, sino encontrar lo siguiente. En esta, en esta empresa, el mes, ¿cierto? Se gastaron 65.300.000. Fueron 9.800 unidades las que se produjeron. Con la tasa que habíamos calculado de 6.000, ¿cierto? Me dio que el total de costos aplicados era 58.800. Entonces tengo tres cifras. El CIF real de 65.300.000, ¿sí? El CIF P o presupuestado de 60 millones y el CIF aplicado de 58.800.000.
Tengo tres cifras. ¿Cuál es la que finalmente me queda en la contabilidad? Y la otra, ¿qué pasa con ella? O sea, ¿qué pasa con la diferencia entre el CIF aplicado, que es lo que lleva a la contabilidad, los 58.800.000, y el CIF real, los 65.300.000? ¿Qué pasa con esos 6.500.000? ¿Cuándo los utilizo o cómo los contabilizo o qué hago con esa diferencia, con esa variación? Entonces la consulta la van a encontrar buscando así, o pues el tema se llama variación en los costos netos de fabricación presupuestados. Y es entender qué pasa cuando el costo presupuestado es diferente al consumido, al realmente pagado. ¿Qué pasa contablemente con esa variación entre lo presupuestado y lo aplicado? ¿Y dónde entra a jugar ese CIF aplicado? Que es lo que estamos haciendo aquí. Listo, entonces por ahora lo que van a hacer en los ejercicios es llevar a la hoja de costos que les dejé en el taller la multiplicación de la tasa por las unidades producidas en cada producción, en cada lote de producción. Ahí no me va a cambiar nada. Y la próxima clase, digamos que lo que vamos a hacer, el taller que les dejé para la próxima clase, está para entregar antes de iniciar el encuentro, es decir, hasta la 1 de la tarde es el plazo para subir la plataforma. ¿Por qué? Porque en la clase tenemos que trabajar con esa información y encontrar esa diferencia. Entender, ustedes me van a contar qué investigaron y sobre lo que ustedes me digan vamos a hacer el cálculo o trabajar en esos mismos ejercicios con esas diferencias y vamos a entender qué pasa con esas diferencias. Entonces, claro, para todos la consulta y el trabajo, ¿qué queda? No, no, no. El taller de la semana pasada, como lo habíamos hecho, el valor de la materia prima indirecta la llevamos a la hoja de costos como CIF. Y así van a trabajar en el parcial, ¿no? Porque así hasta ahí estaba el parcial. Ya está. Ujú. En plataforma ya está el taller. Son unos ejercicios adicionales con mano de obra, materia prima y CIF, es decir, para que completemos el ciclo de producción. Y esos ejercicios los deben cargar a plataforma antes de la 1 porque con esos vamos a trabajar en la clase y vamos a aplicar o a entender ese concepto de esa diferencia, dónde aplico y qué hago con esa diferencia entre el valor del CIF presupuestado, el CIF real y el CIF aplicado. Listo, claro que sí. Bueno, chicos, eh, son las 2 de la tarde, entonces normalmente tenemos hasta las 3:30 nuestro encuentro. El parcial está para desarrollarse en 2 horas, pero la verdad es que está muy fácil, son solo 5 preguntas y yo sé que lo van a poder resolver en el tiempo que queda de clase, quienes lo quieran hacer. Yo nuevamente me voy a quedar aquí conectada para resolver las dudas de los que tengan y vayan a ingresar en este momento. Les cuento que esta semana los chicos que tienen, yo tengo esta misma módulo entre semana, se demoraron incluso media hora algunos. Entonces, si lo quieren intentar, aquí estaré pues para resolver alguna pregunta del planteamiento del ejercicio. No me vayan a decir, profe, esta sí es correcta, esta es verdadera. ¿Listo? Entonces nos vemos entonces en la próxima clase. Ya los que no vayan a resolverlo, no hay problema. Tienen plazo hasta el martes, chicos. No hay más plazo, es un único intento. Entonces, por favor, eh, pues ustedes tienen todas las herramientas, son los mismos ejercicios, es prácticamente el mismo taller. Entonces, ahí les dejo todas las oportunidades para sacar un 5. Listo, chicos.